Hoy hay un mensaje de Dios cargadísimo de palabra. Entonces preparémonos y los que tienen libreta escriban. Tomen nota porque se nos puede olvidar. Y si en algún pedacito se pierden pueden volver a visitar el video en YouTube y ahí desatrasarse. Cuando Dios llama, les tengo que confesar que ese título no lo tenía. Tenía la enseñanza completa. Yo decía, Señor, ¿cómo se llama esto? Hasta que el miércoles en la tarde Dios me regaló este título, o el martes en la tarde creo que fue. Bueno, un día de esta semana. Y llegué a este título pensando en que todos hemos sentido en algún momento que Dios nos llama. Todos los que creemos en un ser supremo, en algún momento hemos sentido esa voz, que sabemos que es el Espíritu Santo, llamándonos a hacer algo. Puede ser algo pequeñito, puede ser una obra grandota, pero nos ha llamado a algo. Gracias, mi Pati. Nos llama, Dios nos llama a todos. Y más adelante lo vamos a ver. Pues hoy, en esta época del año, uno tiene propósitos, lo hablábamos la semana pasada. Y uno se hace planes y uno se plantea unas metas. Y mucho de eso es en respuesta a eso que sentimos que Dios nos está llamando. Pues sí, Dios nos llama. Y pongamos atención acá un momentico, porque cuando Dios nos llama, solo hay una opción. Cuando Dios llama, la única opción es responder. Como decimos coloquialmente, no me puedo hacer el loco. Cuando Dios llama, la única opción es responder. Y la única respuesta es la obediencia. Y cuando yo respondo en obediencia a Dios, la única salida, el único resultado es la victoria. Hoy vamos a estar hablando de estas tres cositas y al final nos vamos a enfocar en la victoria y vamos a dejar unos puntos suspensivos para continuar la próxima semana. Volvamos a que cuando Dios nos llama, la única opción es responder. Y vamos al Salmo 139. Salmo 139. Quienes nos visitan por primera vez, bienvenidos. Somos una iglesia de Biblia abierta. Por eso el versículo aparece en pantalla, pero los animamos a leer en la palabra porque nos podemos equivocar. Cuando Dios llama, la única opción es responder. El Salmo 139 en el versículo 7 dice: ¿a dónde podría alejarme de tu espíritu? ¿A dónde podría huir de tu presencia? Yo no tengo un lugar donde esconderme cuando Dios me llama. Dice el salmista más adelante, ahí en el versículo 8, si subiera al cielo, allí estás tú. Si tendiera mi lecho en el fondo del abismo, también estás allí. Si me elevara sobre las alas del alba o me estableciera en los extremos del mar, aún allí tu mano me guiará, me sostendría con tu mano derecha. Cuando Dios llama, yo no tengo otra opción. Mi única opción es responder. No me puedo esconder, no me puedo hacer el sordo, no puedo decir, Señor, es que no te entiendo. Primero, porque no sería cierto, y segundo, porque no es lo que Dios espera. Un ejemplo de que cuando Dios llama, la única opción que tenemos es responder, lo encontramos también con el profeta Jeremías, en Jeremías 20. Jeremías capítulo 20. Versículo 19. Si digo, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre, entonces su palabra en mi interior se vuelve un fuego ardiente que me cala hasta los huesos.
He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. No hay quien pueda contener la palabra de Dios. No hay quien pueda contener ese fuego ardiente. Cuando Dios me llama, comienza con un llamadito. Puede comenzar con una vocecita, con un sentir en mi corazón, y Él es el que habla a mi corazón. Pero esa voz comienza a aumentar. Y se vuelve, como dice el profeta, como un fuego ardiente. He hecho todo lo posible por contenerla, pero ya no puedo más. No hay forma de que nosotros podamos contener el llamado de Dios. Amada iglesia, cuando Dios llama, mi única opción es responder. Pero debe ser una respuesta activa. No puede ser una respuesta de preadolescente o adolescente. ¿Cuál es la respuesta más común cuando yo llamo a un adolescente? Andresito, ven acá. ¿Qué responde el adolescente? Ya voy. Y ese ya deberían cambiarlo por nunca voy. Porque cuando dicen ya voy, ya yo sé que no van a venir. Esa respuesta, cuando Dios nos llama, tiene que ser una respuesta activa. El mismo Jesús lo dice así en Juan 10:20. Jesús espera que cuando Él llama a sus ovejas, las ovejas lo sigan. Dice en la palabra de Dios, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Atención, no pasemos este versículo tan rápido. Mis ovejas. ¿Ovejas de quién? Del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Cuando las ovejas de nuestro Señor Jesucristo oímos su voz, ¿qué hacemos? Lo seguimos. Es una respuesta activa. Entonces, ya voy. No, lo seguimos. Y vemos el ejemplo también con muchos de sus discípulos. Cuando Él los llamaba, ellos dejaban las redes y salían a seguirlo. No es, ya voy a organizar. Cuando sentimos en el corazón y estamos de pronto conduciendo y paramos en un semáforo y alguien nos pide dinero, y no, pero es que siempre es para drogas, pero algo en el corazón dice, de pronto esta persona no. De pronto esta persona tiene hambre. Invítalo a comer algo. Y si esa es la voz de Dios y te está llamando, vas a ser la oveja adolescente que responde, ya voy. Si la persona tiene hambre, ya. O vas a ser la oveja que cuando oye su voz, lo sigue. Mis ovejas, le pertenecemos a Él, no tenemos voluntad propia. Una gran bendición que Dios nos ha regalado es tener un ovejito en casa. Tenemos un ovejo en casa. Y cuando yo comencé a conocer ese ovejito, digo, y Señor, perdónenme, pero este es mi idioma, ¿no? Es que te das garra. O sea, decirnos que somos tan inútiles. Un ovejo es lo más inútil del mundo. Está el perro y está el ovejo, así, cara a cara. Y el ovejo está ahí. Y el ovejo hace me, y el perro sale corriendo. Vuelve. Y están ahí y el perro le hace ¡arr! Y el ovejo se queda ahí. Oiga, ¿no se da cuenta que se lo pueden comer? No se da cuenta, es una oveja. Se le pone el agua y no sabe qué es eso. Hay que cogerle la cabecita y metérsela en el agua y la prueba y sabe, es agua. Y luego vuelve a tomar agua. Y no les estoy exagerando. Son ejemplos de la vida real. Uno, sí, uno más real que nosotros. Bueno, he aquí que nosotros somos sus ovejas. Y el Señor dice, mis ovejas, es decir, nosotros, oyen mi voz. Mis ovejas no oyen su voz.
No oyen la voz del vecino o de la oveja del lado. Mis ovejas oyen mi voz, dice Jesús. Yo las conozco y ellas me siguen. El Señor nos conoce y lo que espera es que sigamos su voz, su llamado. Cuando Dios llama, mi única opción es responder y esa respuesta tiene que ser activa. Por lo tanto, la única respuesta es la obediencia. No hay otra respuesta. ¿Qué sucedió con todos estos grandes de la fe cuando Dios los llamó? Todos respondieron inmediatamente, sí, Señor. Ahí había algunos que se creían adolescentes. Es que yo no puedo hablar. Señor, ¿y si eres tú? Confírmame que eres tú. Esos eran los adolescentes de la Biblia diciendo, ya voy. Pero es que Jesús espera que nosotros, sus ovejas, lo sigamos. Él espera que nosotros seamos obedientes. Cuando Dios llama, la única respuesta es la obediencia. Y voy a citar, perdónenme por no citar solamente la palabra de Dios, pero voy a citar el príncipe de los predicadores, Charles Spurgeon. Una de sus frases grandes dice, la obediencia no es el camino de la salvación, sino el fruto inevitable de ella. Si yo he sido salvo, el fruto inevitable de esa salvación es la obediencia. Yo personalmente creo que no existe un creyente que no es obediente. No puede ser. También Spurgeon dice, la obediencia es el valor práctico más elevado ante los ojos de Dios. ¡Wow! ¿Quieres ser grande delante de Dios? Si es que eso existe porque todos somos ovejas y todos somos igualitos. Sé obediente. Dice este hombre que es el valor más elevado ante los ojos de Dios. Y pues es que Jesús también lo dijo. Juan 14, 15. Si ustedes me aman, ¿qué hacen? Obedecen. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. ¿Amas a Jesús? Obedece sus mandamientos. No hay otra opción. Amor a Dios es sinónimo de obediencia. Hay un escritor, Josh McDowell, que dice que los jóvenes, los niños, deletrean la palabra amor diferente a nosotros. Ellos la deletrean T-I-E-M-P-O. Para los niños, amor es tiempo. Dios deletrea amor diferente a nosotros. Dios deletrea amor con las letras que se escribe obediencia. Si yo amo a Dios, soy obediente. En el lenguaje del amor de Dios, no sé si estoy diciendo una herejía, perdónenme, no me apedreen, soy oveja. Pero si Dios tuviera un lenguaje del amor, no sería las caricias, no serían los regalos, no serían las palabras de afirmación, sería la obediencia. Y entonces Dios me llama, no tengo más opción que responder, respondo con obediencia. Y si yo le estoy respondiendo a Dios, en obediencia a Dios, ¿qué me puede pasar? De ahí para allá, lo que viene es la victoria. Cuando Dios llama, la única salida es la victoria. Y aquí vamos a ver el ejemplo de Josué. Dios le asegura a Josué la victoria para que todo le salga bien. Y él le asegura que la clave para que todo le salga bien, para la victoria, no es su estrategia militar, sino su fidelidad a la palabra. Vamos a Josué 1:8. Josué es el 6º libro de la Biblia. Si no se saben el orden de los libros de la Biblia, les recomiendo que se lo aprendan y uno ahí encuentra rapidito.
Josué 1:8, ¿qué le dice Dios? Recita siempre el libro de la ley y medita en él de día y noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito. Así prosperarás y tendrás éxito. Cumple con cuidado todo lo que está escrito. Eso es obediencia. Obedece todo lo que está escrito. Y así tendrás ¿qué? Éxito. Prosperarás y tendrás éxito. Atención, paréntesis número 1, más adelante viene el número 2. Paréntesis número 1, prosperar y tener éxito no es tener siempre dinero en el bolsillo, no es estar siempre fuerte y alentado y verse bien lindo y no tener decepciones amorosas. No, no. En esta tierra enfrentaremos aflicciones, nos lo prometió Jesús. Prosperar y tener éxito va más allá del bienestar en esta tierra y lo hemos hablado mucho. Yo puedo estar en una clínica enfermo y estar próspero, ser próspero. Hace poco un amigo que amo y acá muchos lo amamos, Cristian, estaba en la clínica, le hicieron una cirugía, acá le hicieron una cortada. Cristian, compañero de ciclismo, hemos rodado muchos kilómetros juntos, nos hemos caído juntos y él dijo un día en un mensaje, dijo, y nos hemos levantado juntos con el Señor. Hombre así fuerte, ¿sí? Grande. Él hace ejercicio, es musculoso. Y yo llego a visitarlo a la clínica. Y yo salí al carro a llorar. Porque no estaba listo para verlo como lo vi. Pero salí también contento. Porque aún así como lo vi, me estaba contando que la enfermera llegó y que le comenzó a contar sus problemas. Y ahí le presentó el plan de salvación y la enfermera oró con él. Y luego cambiaron de turno y fue lo mismo. Y él sintiéndose así, con dolores en su cuerpo, sin poder ver bien, con una herida grande acá, con la incertidumbre de si esta cirugía se iba a servir o no. Y ahí en ese cuarto de hospital, él se arrodillaba a implorarle a Dios. Les pregunto, ¿estaba Cristian derrotado? Ese hombre estaba pasando por uno de sus días de éxito más dolorosos de su vida. Porque es que a los que amamos a Dios, todo nos ayuda para bien. Entonces, cuando Dios le dice a Josué que así prosperarás, es decir, deleitándose en la palabra de Dios, así prosperarás y tendrás éxito, Él no le está diciendo lo que presentan los falsos evangelios de la prosperidad. Ven a Cristo y nunca más tendrás necesidad. Pacta con Dios, siembra, trae a la iglesia, vende lo que tiene. No, eso no es así. Perdónenme, eso es falso. Eso se llama evangelio de la prosperidad y es falso. Cuando Dios dice, así prosperarás y tendrás éxito, es de acuerdo a su voluntad. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, aunque pase por las aguas, aunque pase por el fuego, Él me levantará con su diestra victoriosa. Y ahí en ese lugar de oscuridad, de dolor, de enfermedad, de quiebra, de crisis, de lo que sea, puedo ser próspero y tener éxito. ¿Saben por qué? Porque soy la oveja del Señor. Y oigo su voz y lo sigo. Porque cuando Él me llama, yo respondo y respondo con obediencia. Por lo tanto, mi resultado es la victoria. En 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14, también encontramos el argumento bíblico para decir que cuando Dios llama, el resultado siempre es la victoria. 2 de Corintios 2, 14. Sin embargo, gracias a Dios que en Cristo
siempre nos lleva triunfantes y por medio de nosotros esparce por todas partes la fragancia de su conocimiento. Qué lenguaje tan poético y tan hermoso que usa acá Pablo. Gracias a Dios que en Cristo Él siempre nos lleva triunfantes. Y los absolutos de la Biblia son realmente absolutos. Cuando la palabra de Dios dice siempre, es siempre. Siempre nos lleva triunfantes, perdón. Siempre nos lleva triunfantes, aún en nuestra frustración. Y hablando de victoria y de la victoria de Josué, veamos cómo fue el llamamiento de Josué. Ahí vamos a entender un poquitico lo que es la verdadera victoria. Vamos a Josué, estábamos ahorita en Josué, volvamos allá. Josué 1, está fácil de encontrar. Josué 1, versículos del 1 al 16. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor le dijo a Josué, hijo de Nun, asistente de Moisés: mi siervo Moisés ha muerto, por eso tú y todo este pueblo deberán prepararse para cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que les daré a ustedes los israelitas. Tal como le prometí a Moisés, yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Su territorio se extenderá desde el desierto hasta el Líbano y desde el gran río Éufrates al territorio de los hititas, hasta el mar Mediterráneo que se encuentra al oeste. Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Aquí está Dios diciéndole a Josué: mijito, se nos fue el viejo, tú sigues. Lo está llamando. Y lo está llamando y le hace una promesa maravillosa. Ahí en Josué 1:5, que lo acabamos de leer, la promesa no es que le va a entregar la tierra. La promesa es que no lo dejará ni lo abandonará. La promesa de Josué es la misma promesa que esperó la humanidad por tanto tiempo. Emmanuel, Dios con nosotros. Estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Ahí es donde está la victoria de Josué. Josué enfrentó problemas. A Josué le tocó duro. Hubiera sido fácil el pararse a decir: ¿pero qué? ¿A esto me llamaste? Pero es que la victoria de Josué está en que Dios siempre estuvo con él, así como con Moisés. No te dejaré ni te abandonaré. ¿Qué mayor victoria puedo esperar? Paréntesis número 2. Estamos en Josué y el enfoque está en Josué 1:5. No te dejaré ni te abandonaré. Preparando este mensaje, encontré un patrón muy bonito. Y es los Jotas. El primer libro de la Biblia que empieza por J es Josué. ¿Cuál sigue? Jueces. Después Jeremías. Job también viene antes de Jeremías, ¿sí? Pues vamos a estar viendo cómo en el capítulo 1, versículo 5 de los Jotas hay un patrón. Y ese patrón es la soberanía de Dios. Ojo, yo no estoy diciendo que eso sea una forma de estudiar la Biblia. Estoy diciendo que hay un patrón que nos ayuda a recordar el contexto de lo que vamos a ver. Estamos hablando de la victoria. Y la victoria en Dios no es la tierra prometida, no es la añadidura, no es la ganancia física, material. Es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y vamos a ver Josué, Jueces, Job, Jeremías en esta. Luego continuaremos.
Pero todos estos Jotas, como los he llamado, hablan de la presencia, del carácter de Dios, de la intervención de Dios en un pueblo o en una persona. Y bueno, ya que entendemos que la victoria más grande no es esa bendición física de la tierra prometida en el caso de Josué, sino la presencia de Dios, entonces vamos a ver tres cositas importantes sobre la victoria y ahí terminamos. Y las vamos a ver usando los Jotas. Lo primero que aprendemos sobre la victoria es estratégica. Venimos diciendo que cuando Dios llama, la única opción que yo tengo es responder. La única respuesta correcta es con la obediencia y el resultado es la victoria. Pues la victoria que obtenemos es estratégica. No se logra en solitario. Esto no se trata de llaneros solitarios. Tampoco con alianzas con cualquiera, porque no nos podemos unir con cualquier aliado. Miremos lo que sucede en Jueces 1:5. Jueces 1:5 dice: allí se toparon con Adonibesec y pelearon contra él y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. ¿Qué tiene que ver eso? Pues entendamos el contexto. Este patrón es importante saber que tenemos que mirar el contexto, porque no usamos un versículo suelto, fuera de contexto. ¿Qué está sucediendo en Jueces? Pues se muere Josué. Habíamos leído en Josué que murió Moisés y llama Dios a Josué. Ahora estamos en el escenario en el que se murió Josué. Se muere Josué y la nación queda descentralizada. Cada tribu va a tener que pelear por su propio territorio. Dice ahí en la palabra de Dios, Jueces 1, versículos del 1 al 5. Después de la muerte de Josué, los israelitas preguntaron al Señor: ¿quién de nosotros será el primero en subir y pelear contra los cananeos? El Señor respondió: Judá será el primero en subir, puesto que ya he entregado el país en sus manos. Entonces los de la tribu de Judá dijeron a sus hermanos de la tribu de Simeón: suban con nosotros al territorio que nos ha tocado y pelearemos contra los cananeos. Después nosotros iremos con ustedes al territorio que les tocó. Y los de la tribu de Simeón los acompañaron. Cuando Judá atacó con los hermanos de Simeón, el Señor entregó en sus manos a los cananeos y a los fereceos. En Bezec derrotaron a 10,000 hombres. Versículo 5. Allí se toparon con Adonibesec y pelearon contra él y derrotaron a los cananeos y a los fereceos. La victoria es estratégica. En el tiempo de Josué y de Moisés había un líder, él decía la estrategia. Pero cuando muere Josué, ya no hay quien diga la estrategia y lo que Dios les dice es: a cada tribu se le ha dado un territorio. Cada tribu pelee por su territorio, defienda su territorio. Y como el enemigo era más grande, los de la tribu de Judá buscan ayuda con la tribu de Simeón y le proponen una alianza estratégica. Vamos, peleamos, defendemos nuestro territorio y cuando nuestro territorio esté limpio, vamos y peleamos y defendemos tu territorio. La alianza tiene que ser estratégica. Nosotros solos vamos a estar sometidos a incertidumbre. El pueblo de Israel, después de la muerte de Josué, quedó descentralizado y eso los llevó a incertidumbre. ¿Por qué incertidumbre? Porque miren ahí mismo en lo que acabamos de leer en Jueces, que dice: ¿quién de nosotros será el primero en subir y pelear contra los cananeos? Ellos sabían quién era el enemigo, pues no sabían quién. 12 tribus, cada una con un montón de gente, ¿y quién va a pelear? Y todos ahí, ¿y qué hacemos? Ellos quedaron en la incertidumbre de no saber qué hacer, porque no estaba su líder. Entonces ahí viene la estrategia
y hacen la alianza. Pero ¿para qué hacen la alianza? ¿Para qué creen ustedes que los de Judá buscan a los de Simeón y le dicen, venga, unámonos? ¿Para qué fue eso? Para ganar porque ellos querían ganar. Porque Josué les había dicho, miren muchachos, la estrategia es ir y ganar y derrotar. ¿Y por qué conquistar? Recuerden, cuando Dios llama, mi única opción es responder y la única respuesta es obediencia. Ellos buscan a los hermanos de Simeón para hacer en obediencia lo que Dios los mandó a hacer. Ir y conquistar la tierra prometida. Defender su territorio. Dios les dice, cada uno de ustedes va a defender su territorio. Y para ellos poderlo lograr solos no podían. Para poderlo lograr con sus propias fuerzas, que Dios los mandó a luchar con sus propias fuerzas, ellos dicen, necesitamos ayuda. Ese llamado que Dios te ha hecho no lo vas a lograr tú solo. Es que no somos todopoderosos. Andamos con el Todopoderoso. Pero Él nos ha hecho iglesia para rodearnos en comunidad, para hacer alianzas, para apoyarnos los unos a los otros. Muchas veces he dicho, aquí en la iglesia no debería haber nadie sin trabajo. Aquí en la iglesia debe haber alguien que le pueda ayudar con trabajo a alguien, o llamar a otra persona, o llamar a alguien más, o al menos hacer una colecta y ayudarle en ese mes. Cuando Dios llama, debemos ser obedientes. Y para lograr la victoria debemos ser estratégicos. No lo hago solo, lo hacemos en equipo. Mientras hubo obediencia y dependencia de Dios, Israel tuvo éxito. Más adelante ahí en Jueces en el capítulo 1 vamos a ver que sucedieron otras cosas. El pueblo no fue tan obediente, se desvió un poco y comenzaron a sufrir consecuencias. Pero por ahora es importante saber que esa victoria la logramos en obediencia a Dios, pero uniéndonos. Por eso es que Hebreos 10, en el versículo 24 y 25, es claro y dice, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos en amor y a las buenas obras. No hacemos buenas obras para recibir el cielo. Hacemos buenas obras porque ya recibimos el cielo. Versículo 25, ahí en Hebreos 10. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacer algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. ¿Cuál día se acerca, amada iglesia? El día de la victoria de la humanidad. El día en que el Señor va a regresar a reinar en esta tierra. El día que genera temor en muchos. Ese día se acerca. El día en que se establecerá el reino de los cielos aquí en la tierra. El día en que no habrá más llanto ni dolor. Lo que presenta la palabra como calles de oro y mar de cristal. Aquel día en que realmente sabremos lo que es una victoria, porque antes de eso lo que conocemos son victoritas. Ahora, la victoria también demanda algo de nosotros. La victoria demanda purificación. La victoria requiere que seamos purificados. En el libro de Job, para que lo vayan buscando, en el prólogo de Job, justo antes de la primera prueba de Job, justo antes de la primera prueba de Job, que no fue la única, hubo un montón, o sea, fue solo la primera, pero en todas esas pruebas, Job salió victorioso. Lo perdió todo, sufrió todos los dolores que uno pueda sufrir, pero el hombre salió victorioso. Y ahí en Job 1.5, ya que estamos hablando de los Jotas, el siguiente era Job,
Dice en Job 1:5. Una vez terminado el ciclo de los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se purificaran. Muy de mañana ofrecía un holocausto por cada uno de ellos, pues pensaba, tal vez mis hijos hayan pecado y maldecido en su corazón a Dios. Para Job, esta era una costumbre cotidiana. Purificación en nuestros tiempos es rendirnos delante de Cristo. Ir delante del Señor y decir, Señor, me equivoqué. Señor, perdóname. Señor, perdona a mis hijos. Tal vez han pecado contra ti. Y si leemos Job del capítulo 1 de los versículos anteriores, vemos el contexto. Y es básicamente la preparación de Job para lo que viene. Y es un libro hermoso para leer con la guía de alguien para que nos ayude a caminar en cómo interpretar cada una de esas pruebas que pasó Job. También sabemos de la victoria o aprendemos de la victoria que la victoria no solamente requiere estrategia, alianzas, que la victoria requiere una purificación constante, sino que la victoria no depende de mí. Porque es que le estamos poniendo como mucho enfoque a lo que yo puedo hacer y a lo que debo hacer y a tener una fórmula, y esto no se trata de fórmulas. Tenemos que entender que la victoria no depende de mí. La victoria depende de mi dependencia de Dios. Si yo no dependo de Dios, esa victoria no la voy a alcanzar. Lo que voy a alcanzar son éxitos pasajeros, éxitos que no me llevan a un nivel más alto con Dios, sino que me alejan más de Dios. Israel tuvo éxito cuando estábamos hablando de que la victoria es estratégica. Israel tuvo éxito mientras dependía de Dios. Ahí en Jueces, si continúan leyendo Jueces, van a ver que en el momento en que Israel comenzó a confiar mucho en ellos mismos y en sus fuerzas, se comenzaron a alejar de Dios y comenzaron a despedirse de la victoria. Cuando decíamos que la victoria es estratégica, no estamos hablando de nuestra estrategia. Porque si hablo de mi estrategia, también estoy hablando de mis errores, de mis frustraciones ahí metidos en esa estrategia. Cuando hablo de que la victoria es estratégica, es de acuerdo a la estrategia de Dios. Por eso es que la victoria no depende de mí, la victoria depende de mi dependencia de Dios. Y el siguiente J que está ahí es Jeremías 1, Jeremías, y en el capítulo 1, versículo 5 dice: antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. O sea, no te creas mucho. Antes de que Dios nos formara, ya Él nos había elegido. Esto no depende de mí. No es por mis logros. Antes de que nacieras, ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Le dice Dios al profeta Jeremías. Y miremos el contexto. Desde el versículo 1, Jeremías 1, ahí en el capítulo 1, pero desde el versículo 1, vamos a leerlo hasta el 5, para no irnos del contexto de la palabra de Dios. Estas son las palabras de Jeremías, hijo de Hilquías. Jeremías provenía de una familia sacerdotal de Anatot, ciudad del territorio de Benjamín. La palabra del Señor vino a Jeremías en el año 13 del reinado de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. También vino a él durante el reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, y hasta el fin del reinado de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá. Es decir, hasta el 5º mes del año 11 de su reinado, cuando la población de Jerusalén fue deportada. Y ahora sí dice Jeremías: la palabra del Señor vino a mí. Antes de formarte en el vientre, ya te había elegido. Antes de que nacieras, ya te había apartado. Te había nombrado profeta para las naciones. La victoria no depende de mí. La victoria de Jeremías no dependía de Jeremías.
dependía de Dios, ya que él antes de nacer había sido elegido por Dios. No era porque él era elocuente, no era porque hablaba muy bonito y muy poéticamente. La victoria de Jeremías era el resultado de su dependencia constante de Dios. Y hay algo acá importante cuando dice en el versículo 3, al final del versículo 3, dice que cuando la población de Jerusalén fue deportada, hay otras versiones de la Biblia que usan la palabra, dice cuando la gente de Jerusalén fue llevada cautiva, y otros en la Reina Valera dice hasta la cautividad de Jerusalén. Es importante cuando encontramos diferentes expresiones, porque en una dice que cautivos, en otros dice deportados. Lo que realmente sucedió con Jerusalén fue que ellos fueron sacados de su tierra y llevados a otra tierra, a la actual Tel Aviv. Y allá ellos no estaban siendo cautivos. Si estuvieran cautivos, ellos no podrían haberse casado o tener propiedad o sembrar y construir. Ellos allá pudieron construir. Ellos fueron desterrados, ellos fueron sacados. Va más con la palabra deportado, porque ellos fueron llevados de un lugar a otro. Obligados, sí, pero allá ellos no eran cautivos como lo eran en Egipto. Entonces, porque sé que varias personas estudiamos diferentes versiones de la Biblia, es un tema interesante ahí para estudiar. Ese era el tercer paréntesis, que lo cierro otra vez. Volviendo, para no sollarme allá con eso, volviendo a que cuando Dios llama, la única opción que yo tengo es responder. Y la única respuesta válida es con la obediencia. Y si obedezco, el único resultado es la victoria. Y que la victoria es estratégica y que no depende de mí. Pues es importante enfocarnos en lo realmente importante de todo esto. Lo primero, para comenzar a cerrar, es aclarar que no estoy hablando de bendiciones materiales. Es resaltar lo que les he dicho durante los últimos no sé cuántos minutos, que cuando Josué fue llamado, y allá en Josué 1:5 Dios le dice, durante todos los días de tu vida estaré contigo, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Y así como estuve con Moisés, también estaré contigo, no te dejaré ni te abandonaré. Aquí la victoria no es un hombre exitoso en la guerra, un hombre que conquista el territorio. Acá la promesa real no es que nadie lo pueda enfrentar y que por lo tanto va a recibir como premio la tierra. Acá la promesa real, la victoria real que vimos después y que la historia la cuenta con Josué, es que Dios estuvo con él. Es que él no fue abandonado. Acá lo importante no es lo que vivimos en esta tierra, lo que logramos recoger, lo que logramos acumular. Acá lo importante es que Dios estará con nosotros. Hace 15 días cuando Samuel predicaba y decía Jeremías 29:11, los planes que tengo para ti, planes de bienestar y no de calamidad, y de una brincó al sufrimiento. Porque es que esos planes de bienestar también están en el sufrimiento. Porque es que la promesa no es esta tierra. La promesa es lo que nos lleva a la eternidad. Y es solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Que Él esté constantemente en nuestras vidas. Que el Espíritu Santo habite en mí es la mayor victoria que yo pueda tener. No importa dónde vaya, no importa cuánto tenga o no tenga. Recuerden que el mismo Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen.
La victoria no es ser la oveja peluda, la oveja grande, la oveja inteligente. La victoria es ser la oveja del Señor. Mis ovejas oyen mi voz. Mi victoria es que el Señor Jesús me conozca. Que en el día que yo me presente delante de Él no me diga, apártese de acá, yo no lo conocí. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco. ¿Qué mayor victoria que escuchar al Rey de Reyes, Señor de Señores? Si habláramos de Jotas, al Jota de Jotas, diciendo, yo te conozco. Samuel, Jorge, Drew, Isa, yo te conozco. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo los conozco. ¡Qué mayor victoria! Y ellas me siguen. Y si yo sigo a Jesús, pues nunca estoy solo. ¿Cómo me voy a sentir en oscuridad si voy detrás de aquel que dijo, yo soy la luz del mundo? ¿Cómo me voy a sentir engañado o solo si Él dice, yo soy la verdad, la vida? ¿Cómo me voy a sentir solo o perdido si Él dice, yo soy el camino? Nuestra verdadera victoria está realmente ahí en Juan 10:27 y lo dice el J de Jotas y lo digo con todo el respeto y amor a Jesús. Nuestra más grande victoria es que Él nos conozca y que nosotros estemos ahí pegaditos a Él. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Oremos.